bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar en esta ocasión con la segunda parte del ejercicio que estamos resolviendo. Específicamente estamos resolviendo el ejemplo 6.7 de la quinta edición del libro titulado Steel Design del autor William T. Segui. Así que si es la primera ocasión que visita mi video, le exhorto a que visite el video anterior, que es la parte 1 del tema que estamos hablando, que sería Beam Column, el análisis de Beam Column, viga columna, utilizando el código, el manual de acero, el American Institute of Steel Construction, y específicamente estamos trabajando con la edición 14. Así que continuamos. Bien, vamos a comenzar con la parte 2 de este ejercicio. Así que en esta segunda parte vamos a estar trabajando con el ejemplo 6.7 de la quinta edición de William T. Segui del libro Steel Design. Y vamos a ver específicamente la continuación de esta segunda parte con relación al diseño de vigas columnas o beam columns. Así que lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración en este ejercicio es que el ejercicio pide que diseñemos una viga, un beam column, una viga columna que tenga una forma W, que sea de las opciones W, que son las que están en las propiedades que se encuentran en la primera parte del código, y nos dice que el material va a ser A992, que en la ASTM nosotros podemos conseguir información en la American Standard of Testing Material. Podemos conseguir información relacionada a los distintos materiales, así que ya tenemos lo que son las propiedades de interés en este caso, en este ejercicio. Así que vamos a continuar. Veamos que en este ejercicio específicamente tenemos un beam column que está prácticamente recibiendo un momento de 18 kip por pies y un momento debido a carga viva de 49 kip por pies. O sea que tenemos momento debido a carga muerta, momento debido a carga viva. La condición de este soporte es fija en ambos extremos, y el ejercicio indica que esta columna viga o viga columna está lateralmente soportada, específicamente en la dirección Y, que tiene unos soportes justamente en los extremos donde conecta la conexión con los demás elementos de forma fija. Así que tiene un bracing en el eje más débil de la sección transversal. Obviamente, pues el momento que tenemos generado en la parte superior para este ejemplo, pues se ilustra aquí también. Vamos a decir que en la parte inferior de la viga columna se genera los 18 kip por pie y un momento live vivo de 49 kip por pie. Importante, pues lo que sería el factor B1 y B2. Esto se vincula a, dice que es el factor use in determining MU, o sea que en este caso sería si estamos utilizando el load and resistance factor. Cuando utilizamos MU vamos a estar utilizando carga factorada. For combined bending and axial force when the first order analysis is employed. Y esto nosotros podemos conseguir estas especificaciones para B1 y B2 en la parte específicamente del capítulo C, en el C 2.1 del American Institute of Steel Construction. Además, el ejercicio nos indica que está recibiendo esta columna viga
está recibiendo una fuerza axial de 54 kips y esto es en carga muerta y de 147 kips en carga viva, y lo mismo está ocurriendo en la parte inferior. Aquí no se ilustra, pero sí hay una respuesta en este ejercicio donde hay una fuerza igualmente opuesta de manera axial. Así que ya tenemos la primera parte del planteamiento del ejercicio. Ahora, no podemos olvidar lo que sería el Kx y el Ky, que en este caso vamos a utilizar el valor de 1, el B1, que sería 1, y el Kx, que sería específicamente el Effective Length Factor, ese es el factor de longitud efectiva que está definido en la sección C1.2 del American Institute of Steel Construction. Ahora, cuando nosotros estamos utilizando el Load and Resistance Factor, que es el que vamos a ver en este ejemplo se divide en dos partes. Tiene una parte que es Load and Resistance Factor y otra que es ASD. Nosotros vamos a ver solamente lo que sería el Load and Resistance Factor. Entonces dice, the factor axial load is, bueno, nosotros vamos a llamar P sub NT a todo lo que sería nuestro PU, que sería la carga última de diseño ya factorada. Por esto, como tenemos carga viva y carga muerta, en este caso carga muerta multiplica por un factor de 1.2 por P sub D más 1.6 por P sub L. Ahora, ¿qué significa P sub NT? Vamos a llamarlo de la siguiente forma. Dice que es axial load corresponding to braced condition. O sea que va a ser la carga axial vinculada a lo que sería la condición de arrastramiento por sistema de crucetas. Y el suscrito NT se está implementando porque significa the subscript is for no transition, o sea que no va a haber cambio, no hay prácticamente transición, por ende pues entonces es por esto que se le llama P sub NT, que sería en este caso PU. Claro, ya nosotros sabemos que el factor que aplica es 1.2 por la carga muerta. La carga muerta en este caso es una carga axial de 54 kips, que lo vimos al principio. Y eso le vamos a sumar 1.6 por 147 kips, que es la otra carga axial que tuvimos que implementar debido a que el ejercicio tiene dos cargas. Una que es carga muerta y una que es carga viva, pero estas cargas no están mayoradas. Ya en este caso se suman ambas condiciones con sus correspondientes factores y esto nos da un valor de carga P sub NT de 300 kips, y ya con este valor es que vamos a comenzar a trabajar nuestra evaluación para ver si esta viga cumple con la condición de viga columna. Bien, otro dato importante que debemos tomar en consideración es lo que sería el MNTR. MNTR sería prácticamente lo que corresponde específicamente vinculado al eje mayor, que sería en este caso X, a el factor de 1.2 por el momento debido a carga muerta y más 1.6 por el momento debido a carga viva. Cuando sumamos y multiplicamos con sus correspondientes valores, obtenemos un momento, en este caso un MNTX igual a 100 kip
por pies. Ahora, ¿por qué MTX? Bueno, porque vamos a ver que en el código nos explica que este es el maximum moment assuming that no sideway occur. O sea, que estamos tomando en consideración que el momento que se está generando aquí no ocurre con deformaciones laterales del elemento. Whether the frame is actually braced, y esto es debido a la condición de los bracing que tiene la estructura, or not. Incluso dice que si no tiene bracing y se indica que no se va a considerar el sideway, que sería el desplazamiento lateral, pues entonces indica que el de subscript NT, el suscrito NT, sería por no translation, o sea que no va a haber traslación. Bien, entonces también tenemos lo que sería the will be a factor load moment for load and resistance factor and a service load moment for ASD. En otras palabras, que nosotros para la condición de load and resistance factor, LRFD, vamos a factorar los momentos, pero si fuéramos a trabajar en el ASD, pues entonces serían los momentos en términos de carga de momento en términos de servicio. Y esto es bien importante para diferenciar un método de otro. Bien, ahora ya nosotros con el valor de B1, o sea en este caso B1, que ya nosotros al principio lo mencionamos, pues vamos a obtener M sub UX, y M sub UX sería igual a B sub 1 multiplicado por MNTX, que fue el momento que nosotros habíamos previamente determinado, para entonces multiplicarlo por el correspondiente valor de B1. Y entonces, ¿de dónde sale esta ecuación? Bueno, esta ecuación sale del código, específicamente el American Institute of Steel Construction, la ecuación A8-1. Esta ecuación en el código establece que MR, que es el momento requerido, sería igual a B sub 1 multiplicado por M sub NT más B2 por M sub LT. Y entonces específicamente el MR, que es el Required Moment Strength, que sería la resistencia de momento requerida, hay dos formas. O trabajamos con M sub U, que sería entonces trabajando con carga factorada, que sería el Load and Resistance Factor, que es el ejemplo que estamos considerando, esta parte del ejemplo que estamos evaluando. Pero también se utilizaría el suscrito A, M sub A, para el caso de ASD, pero en ese caso pues entonces no se estarían aplicando los factores de carga para el caso del ASD. Bien, pero M sub LT sería en este caso the maximum moment caused by sideway. O sea que puede darse el caso que haya una situación donde sí ocurra el sideway, el desplazamiento lateral, pero entonces ese momento hay que incluirlo en la ecuación. En este caso nosotros solamente vamos a considerar que no ocurre traslación lateral. Entonces M sub UX va a ser igual a B sub 1 multiplicado por M sub NTX. Y bueno, el factor, ya el valor de B1 lo teníamos del ejercicio a principio, que era 1. Y multiplicamos por 100 kg por pie, que fue el momento que nosotros encontramos a raíz de la solución del momento en el eje mayor. Entonces nos quedaría que M sub UX sería igual a 100 kg por pies.
Ya entonces aquí con este momento, ya nosotros tenemos el valor de P sub U y tenemos entonces el momento último MUX en el eje mayor. Así que tenemos los dos datos importantes que necesitamos para evaluar si la viga columna es capaz de resistir las cargas. Ahora, vamos a ver este punto que dice the effective length for compression and unbraced length for bending are the same. En este caso, debido a que los arriostramientos que se están utilizando, los bracing, el sistema de crucetas que se está utilizando, conecta justamente donde se están generando los momentos y donde se está aplicando las cargas axiales, pues entonces el largo no soportado del elemento columna viga que estamos evaluando va a ser prácticamente la misma distancia, la misma longitud. Así que KL en este caso sería igual al largo de no soportado, L sub B, que en este caso sería 16 pies, que es la longitud total de la columna viga. Así que vamos a continuar entonces y vamos a ver también lo que sería the bending moment. En este caso, the bending moment is uniform over unbraced length. Y eso lo vimos porque al principio el ejercicio planteaba de que el momento en conexión fija en la parte superior y en la parte inferior iba a ser igual. Por lo tanto, el momento es un momento uniforme en este ejercicio. Ahora, bajo esa condición, nosotros podemos entonces utilizar un CB igual a 1. ¿Y de dónde sale el valor de CB? Bueno, CB sale de la American Institute of Steel Construction, específicamente de la sección F1. Resulta que en la sección F1 dice Lateral Torsional Buckling Modification Factor for Non-Uniform Moment, o sea que sería el factor de modificación de pandeo torsional lateral para dice non-uniform moment diagram when both ends of the unsupported segment are braced. Entonces quiere decir que cuando ambos soportes dice que en ambos extremos de los puntos no soportados del segmento en este segment are braced, o sea que están arriostrados, pues entonces nosotros vamos a utilizar este valor de 1.0. Ahora, siguiendo con lo que sería el valor de C sub B, dice que es permitido utilizar el valor de manera conservativa como 1. It's permitted to be conservatively taken as 1 for all cases. O sea que para todos los casos, de manera conservadora, podemos utilizar el valor de 1. Bien, vamos a intentar, en este caso, ¿verdad? El autor utilizó una W10, específicamente 10 por 60 para evaluarla. Y vamos a seguir en esa misma línea. Lo que se pretende es seleccionar esa W10 que sea capaz de cumplir con la condición para viga columna. Y entonces el código AISC tiene una tabla que es la tabla 6-1, que como vamos a asumir que vamos a utilizar una W10 por 60 para comenzar el análisis, pues en la tabla 6-1 del manual de acero vamos a encontrar los valores de P, de B sub X y de B sub Y. En este caso B sub Y no aplica porque hay arriostramiento, hay unas crucetas
o bracing, de manera que en el eje de Y no vamos a tomar en consideración el BY. Por lo tanto, vamos a obtener esta información de la tabla que se encuentra allí. ¿Utilizando qué? Utilizando la viga que vamos a contemplar para nuestro intento, para nuestro primer intento. Así que ya una vez nosotros hemos decidido cuál es la viga que vamos a comenzar a hacer las pruebas, sustituimos en la fórmula inicial que nosotros habíamos visto en la primera parte de este video, donde explicábamos teóricamente que había que cumplir con una condición de P sub R sobre PC, que en este caso sería P minúscula por PR. Y entonces, como ya en este caso de la tabla que hicimos mención ahorita, ya teníamos el 1.89 que sería el P por 10 a la menos 3, pues eso lo multiplicamos por los 300 kips que teníamos ya como PU de carga axial. Y eso nos da 0.567. Ahora, ¿qué nos dice el código? El código nos decía que este valor tiene que ser mayor que 0.2. Y eso es así. Por lo tanto, se cumple esa condición. Quiere decir que podemos utilizar la ecuación H1, 1A del AISC. Ahora, quería mencionarles, recordemos, ¿verdad?, que P minúscula era porque es lo mismo que decir 1 sobre P sub C. Y es una simplificación de esta expresión. Por lo tanto, como ya conocemos P, que vendría a representar esta parte, pues simplemente multiplicando por el P sub R, encontramos entonces el valor que queremos comparar con el punto 2. Así que esa parte es bien importante. Pues lo primero que tenemos que asegurarnos que sea mayor que 0.2. Ahora, ya una vez nosotros hicimos la corroboración, pues entonces vamos a implementar la fórmula. Y la fórmula establece que va a ser P sub R sobre P sub C más 8 sobre 9 MRX M sobre MCX, ¿verdad? Todo multiplicado por el factor de 8 sobre 9 más MRY sobre MCY, que todo eso tiene que ser menor que 1. Pero como nosotros ya habíamos obtenido los correspondientes valores de P, de B sub X y de B sub Y, pues no tenemos que utilizar la fórmula en su totalidad, sino que en este caso nosotros tendríamos que, ya tenemos los valores. Por ejemplo, P minúscula era 1.89 por 10 a la menos 3, B sub X era 3.51 por 10 a la menos 3, pero para el caso de B sub Y no aplica. Por lo tanto, esta parte de la ecuación no aplica porque el sistema tiene bracing. Por lo tanto, tenemos que aplicar estos valores a la correspondiente fórmula. Ya sabemos que PR en este caso pues vendría a ser PU porque estamos trabajando en Load and Resistance Factor. MRX vendría a ser MUX porque estamos utilizando el RFD, Load Resistance Factor, y así por el estilo. Así que ya tenemos la ecuación, lo que tenemos ahora es que sustituir. Y al sustituir los valores, así que tenemos 1.89 por 10 a la menos 3 multiplicado por su correspondiente PU, que ya lo habíamos previamente determinado, de 300, más 3.51 por 10 a la menos 3 por su correspondiente MUX, que es 100. Observe que esto sumaría a 0 porque en el eje de Y tenemos un arrastramiento que es tipo bracing. Así que en este caso, por eso es que aquí es 0, porque no se está considerando un momento como en el caso de X, que en X sí se está considerando momento, se está considerando carga axial en la viga columna, pero en el caso de Y, ahí hay un bracing, así que queda completamente con valor de 0. Por lo tanto, resolvemos esta expresión y esto nos da 0.918, que es menor que 1.0,
Por lo tanto, ok, quiere decir que la W10 por 60 cumple con los requisitos del código para la condición de la ecuación requerida para el análisis de bin columns o viga columna que sea menor que 1 en esta condición. Esto significa que sí podemos utilizar una W10 por 60. Ahora, para estar seguro que hemos encontrado la pieza más pequeña, que es una W10 en este caso, vamos a intentar, o sea, se va a intentar, vamos a seguir la línea del autor y se va a intentar seguir a la próxima viga. Para ello, vamos a necesitar hacer de nuevo las pruebas porque ya la W10 por 54 pues no tiene la misma P ni la misma BX. Por lo tanto, vamos a la tabla 6.1 y tenemos que P cambió a 2.12 por 10 a la menos 3, BX a 3.97 por 10 a la menos 3 y en el caso de BY no aplica. Así que sustituimos esos valores y con esos valores es que vamos nuevamente a entrar a la ecuación y esto nos da que cuando hacemos toda esta operación matemática nos sale que 1.03 no es menor o igual que 1. Por lo tanto, en este caso no podemos utilizar esta W10 por 54 porque entonces no estaría cumpliendo con la condición de viga columna que establece el código. Por lo tanto, no se puede utilizar. Tendremos que entonces trabajar con la que sí cumplió. Ahora, teníamos que verificar algo porque nosotros utilizamos la misma ecuación que utilizamos para la W10 por 60. Tenemos que corroborar que no sea que la ecuación que aplique es la próxima en el código. Por lo tanto, dice verify that the equation H1 1A is the correct one. O sea que tenemos que revisar que hayamos utilizado la ecuación correcta. Para eso, pues lo que tenemos que hacer es nuevamente pues sería PU sobre phi sub C multiplicado por P sub N, que en este caso eso es lo mismo que decir PR dividido entre PC. Y entonces vamos a ver que cuando utilizamos P, que es lo mismo que 1 sobre PC, que lo habíamos visto, al multiplicar por P1, pues P sub U, pues sería equivalente a cuando nosotros utilizamos P sub R multiplicado por P minúscula. Y en este caso dio 0.64. 0.64 es mayor, 0.642 es mayor que 0.2, por lo tanto utilizamos la ecuación correcta, que era la H1 1A para la viga W10 por 54, pero resultó ser que no cumplió. Por lo tanto, entonces tenemos que retornar a la viga que sí cumplió, a la que está completamente en cumplimiento. Y entonces definitivamente dice, ok, the use of equation H1 1A cumplió, pero dice que but the W10 by 54 is not good. O sea que la W10 por 54 no cumple con la condición viga columna del código. Por lo tanto, en términos de diseño, la viga que hay que utilizar es una W10 por 60, o en el caso del libro, el autor recomienda otras secciones también, pero lo importante de esto es que cumplan con la condición que establece el código. Bueno, y hasta aquí este video sobre el tema de bin column, vigas columna. Espero que le haya sido de mucha utilidad y que todos estén bien.